Blackwater, tomo 2, El dique, capítulo 7, El corazón, las palabras, el acero y el humo. Ese verano, Sister se preguntaba cómo había podido ser tan tonta como para permitir que Ivy Sapp lanzara un conjuro sobre ella y Early Haskett. Se estremecía de vergüenza al recordar que había dado vueltas alrededor de la mesa de la cocina con un corazón de gallina sanguinoliento en las manos, que luego había pronunciado unas palabras sobre él y que finalmente lo había atravesado con pinchos y había arrojado al fuego. Rezaba para que nadie descubriera nunca lo tonta que había sido. Al recordar aquella escena, su memoria colocaba inconscientemente una hilera de cabezas humanas al otro lado de la ventana de la cocina. Las cabezas tenían ojos que observaban todos sus movimientos, oídos que escuchaban sus palabras y bocas que difundían la humillante historia por todo el pueblo. Pero no ocurrió nada de eso. Ni aun sus indignaciones más recelosas lograron detectar el menor rastro de sospecha en los rostros que se cruzaban con ella por la calle, o en las voces de quienes la saludaban a diario. La lluvia había allanado el montocito de tierra junto a la escalera trasera, bajo el cual había enterrado los restos de la gallina sacrificada, de tal modo que era ya imposible saber dónde estaba. Al alivio de Sister de constatar que nadie había descubierto su estupidez, se oponía la pena de comprobar que el hechizo no parecía haber surtido ningún efecto, por lo menos hasta la fecha. Cuando se quedaba sola en casa con Early, Sister se sentaba con uno de sus mejores vestidos en el mejor sofá del salón, que solía tener cerrado, visiblemente dispuesta a aceptar una propuesta de matrimonio. Pero si pasaba para allí, lo único que decía Early era: «Madre mía, Sister, ¿no está ardiendo aquí dentro?». Sister suspiraba, se levantaba del sofá y cerraba las puertas del salón. Entonces subía a su habitación y se ponía algo menos apropiado para la pedida de mano, pero más acorde con el clima. Después de repetir varias veces ese mismo ritual, decidió que no era posible atrapar a un hombre tan directo como Early Haskett, solo con hechizos y estratagemas. Se dio cuenta que no podía limitarse a estar en el lugar adecuado en el momento oportuno y que iba a tener que tomar cartas en el asunto. Y si bien era cierto que ella no tenía mucha experiencia tratando a los hombres, lo más probable era que Early Haskett, que había vivido siempre con su madre, tampoco hubiera tenido muchas ocasiones de tratar con mujeres jóvenes. Sister dudaba que alguna vez se hubiera declarado a alguien. Y si no lo había hecho, ¿por qué debía suponer que Early iba a darse cuenta de sus intenciones por muy claras que fueran? Así pues, a partir de entonces, cada vez que Early estaba en el salón de trabajo en los planos del dique, Sister merodeaba por allí sin disimular que tan solo estaba merodeando. Si Early salía a inspeccionar la ribera de un río, a hablar con alguien que iba a tener que trasladar un cobertizo o examinar una veta de arcilla en el bosque, Sister le pedía permiso para acompañarlo. «Te vas a aburrir, Sister», exclamaba él, a lo que Sister, sin atisbo de afectación, respondía: «Por Dios, Early, es que me gusta estar contigo». La táctica empezó a dar resultado y pronto Sister ya ni se molestaba en preguntar. En cuanto lo veía por la puerta y subir al coche, se metía en el asiento trasero y preguntaba: «¿A dónde vamos hoy? ¿Con quién vamos a hablar, Early?». Y si resultaba que Sister estaba en otra parte de la casa y no lo veía salir por la puerta, Early se quedaba frente al coche y cuando ésta aparecía en la ventana le gritaba: «Sister, voy a llegar tarde por tu culpa». «Estás molestando a Early, Sister», decía Mary Love cada noche en la mesa de la cena, como si tuviera a Early sentado a su derecha. «Si no quiere que lo acompañe», dijo Sister, «que me diga que me quede en casa». «Sister, me es de gran ayuda, señora Haskett». «¿Cómo? ¿Cómo exactamente? Me gustaría saberlo». «Pues toma notas de todas mis mediciones, lleva siempre un cuadernito encima y eso me libra. Además, conoce a la perfección a la gente. Sister, apuesto a que no hay una sola persona en el pueblo que no la conozca. Cuando vayamos a
a Baptiste Boron, necesitaré su ayuda. Los vecinos negros de por ahí tienen una forma muy peculiar de hablar y a veces me cuesta entenderlos. En Pinecombe hablan de una forma totalmente diferente. Voy a necesitar que Sister me acompañe y me explique lo que dicen. Sister es un lastre para su trabajo, Early, insistió Mary Love, que había empezado a olerse lo que sucedía y estaba decidida a cortarlo de raíz antes de que fuera a mayores. Así pues, cada tarde Mary Love se quejaba de los inconvenientes que Sister le causaba a Early y desestimaba las explicaciones del ingeniero como meras muestras de cortesía, y cada tarde le exigía a Sister que dejara al hombre en paz, por lo menos durante 30 minutos, pero ésta se limitaba a encogerse de hombros y le replicaba: «Mamá, hago lo que quiero hacer porque me hace feliz, de modo que no esperes que deje de hacerlo solo porque tú me digas». Mary Love pensó en pedirle a Early que se marchara de casa, pero no se atrevió a hacerlo por varias razones. Para empezar, había sido ella quien le había rogado que se instalara allí, y todo el pueblo lo sabía. De hecho, lo más probable era que Early conservara las cartas que ella había escrito, por la que ahora no podía pedirle que se fuera sin arriesgarse a que su reputación saliera gravemente mal parada. Además, Early seguía siendo una piedra en el zapato de Elinor Caskett, y Mary Love no habría retirado por nada del mundo. Al final decidió renunciar a entrometerse y confiar en que bastará con la torpe inexperiencia de Sister para desbaratar aquel romance tan insustancial. Aún así, a Mary Love seguía preocupándole que pudiera estar forjándose algún tipo de vínculo entre su hija y el ingeniero. Y en efecto, pronto llegó el día que Mary Love había estado temiendo y que Sister había estado esperando, el día en que quedó claro que Sister tenía razón y Mary Love se equivocaba. Era un día de agosto particularmente caluroso. Sister y Early se habían aventurado hacia el interior del país rumbo a Dixie Landing, a orillas del río de Alabama, donde Early quería visitar una cantera de arcilla. Después de dejar a Bray con el automóvil en la única tienda del pueblo y con una cesta con bocadillos y una botella de leche en brazo, Early y Sister habían tomado un caminito que se adentraba en el bosque de pinos. Encontraron la cantera y Sister se sentó en un afloramiento de arenisca moderadamente limpio, mientras Early se dedicaba a examinar el foso trepando por los muros, un proceso tras el cual terminó cubierto de polvo rojo. «No sirve», dictaminó al rato. Después de aquella inspección, en el lugar de volver directamente al coche, subieron por el borde de la cantera y bajaron por el ya otro lado hasta el lago Brickyard. Se trataba de una zona húmeda de agua cristalina poco profundas en medio de una vasta pradera verde, con vistas al ancho río de Alabama y sus aguas turbias. En comparación con el río que tenían ante ellos y con los demás ríos que serpenteaban por la región de Perdido, el agua del lago Brickyard era extraordinariamente azul y hermosa. Había un solitario grupo de cipreses en la orilla más próxima. Sister y Early se dirigieron hacia allí con la intención de hacer un picnic en la sombra, pero descubrieron en primer lugar que el suelo estaba demasiado empapado para poder sentarse, y en segundo lugar que había una barquita de remos atada a un árbol. Como era costumbre en la parte de Alabama, tomaron prestada la embarcación para su propio disfrute. «También he hecho galletas», dijo Sister mientras subía al bote. Early remó hacia el centro del lago. Un mártir pescador chilló entre las ramas de los cipreses y acto seguido se zambulló en el agua unos 6 metros de donde estaba. «¿Ronco?», preguntó Early de repente después de un rato de silencio. «Ya lo creo», respondió Sister con rotundidad. «Mamá me lo decía siempre, pero ¿te impide dormir?» «A veces», dijo Sister, «pero no me importa. Siempre puedo echar una siesta por la tarde si estoy cansada». «Estás en la otra punta del pasillo». «Ya», dijo Sister, que desenvolvió un bocadillo y se inclinó para ofrecérselo. «Pero en cuanto coges carrerilla, eres bastante escandaloso, Early». Este soltó los remos y cogió el bocadillo. Se lo comió tan rápido que se lo terminó antes incluso de que Sister hubiera dado el primer mordisco del de ella. «¡Qué hambre tenía! Deberías haberlo dicho antes, no teníamos por qué esperar tanto. Pero, ¿y si
estuviéramos en la misma habitación. Sister tenía la boca llena, por lo que la dio la cabeza como diciendo que, si estuviéramos en la misma habitación, insistió Early, no podrías dormir por culpa de mis ronquidos. Aquella idea parecía preocuparlo. Sister siguió comiendo su bocadillo. O sea que no querrías, ¿no? Preguntó Early bajando la mirada. ¿Que no querría qué? ¿Casarte conmigo? Sister se tragó el último bocado. Early Haskett, ¿es eso lo que estás maquinando? Sí, ¿qué opinas? Pues no sé ni por dónde empezar. ¿A quién le importa que ronques? Papá roncaba todo el tiempo y ahora lleva 20 años muerto. Quiero decir que es evidente que a mamá no le hizo ningún daño porque ha vivido mucho más que él. Entonces, pensarás si quieres casarte conmigo, Sister. ¿Tienes otro bocadillo? Al parecer, el placer y aquella felicidad expectativa le había incitado el apetito. Sister rebuscaba en la cesta y sacó otro. Con una condición, dijo. ¿Cuál? Que no vivamos con mamá. Ese es el motivo por el que accederás a casarte conmigo, para alejarte de la señora Mary Love. Has sido muy buena conmigo. Mary Love no es tu madre, Early. Voy a casarme contigo porque estoy enamorado de ti y por ninguna otra razón en el mundo, pero me daría una gran satisfacción dejar a mamá en la estacada. Early volvió a meter los remos de la barca en el agua y dio 3 vueltas alrededor del lago Brickyard. Habría dado una cuarta, pero Sister les recordó que Bray ya debía de estar poniéndose nervioso. Durante el camino de vuelta desde el lago hasta Dixie Landing, Sister esbozó una sonrisa secreta de orgullo por haber sido capaz de maquinar aquel compromiso sin la ayuda de Ivy y sus conjuros, y de hecho lamentó haber dudado de sus propias capacidades para el punto de acudir a Ivy. Pero su sonrisa de orgullo se desvaneció de pronto cuando comprendió que según cómo se miraba, el hechizo sí había funcionado. Ivy había sacrificado una gallina y le había arrancado el corazón. Sister había pronunciado un conjuro sobre su corazón. Lo había atravesado 5 veces con pinchos de acero y había inhalado el humo de su combustión. Y ahora estaba comprometida con Early Haskett. No podía atribuirse todo el mérito. Era posible que hubiera sido el corazón de la gallina, además del acero y las palabras y el humo, lo que hubieran logrado la hazaña. ¿Cómo podría saberlo con certeza?